gusta tener un encuentro preferente con los medios para agradecer el cariño que ponen en la difusión de la labor salesiana. Ese vínculo va a seguir estando siempre y queríamos tener este momento para que podáis conocer, dialogar y preguntar a don Fabio por el trabajo de la congregación, el trabajo que se realiza en esta tierra y también lo que supone este aniversario. Así que os damos la palabra, Emili, para comenzar, si quieres, presentar a don Fabio y comenzamos por... Bueno, pues don Fabio es, como está saliendo mucho también por los medios, precisamente, ¿no?, el 11º sucesor de don Bosco. Además se ha dado una circunstancia curiosa, que fue elegido sin estar en el capítulo general, estaba haciendo sus cosas, ¿no? Que yo no sé esa experiencia cómo debe ser, ¿no? Que le llamen a uno y dice, oye, bueno, en fin, y él es de la isla de Malta, por eso pues el tema de las islas le va, ¿no? Viene muy informado, ¿eh? Me ha dicho que se había leído la historia de la isla, ¿eh? O sea que se ha tomado en serio la visita. Y yo lo primero que tengo que decir, pues agradecerle, porque fue un sí prácticamente inmediato, ¿no? O sea, no es aquello que tardó días, sino tanto es así que nos cogió, tanto a Jordi, que no está aquí, como a mí, nos cogió un poco descolocados, ¿no? ¿Que va en serio? ¿Que viene? Bueno, pues, ¿no? Y entonces incluso le dije ayer en el aeropuerto, digo, casi no me puedo creer que esté usted de aquí, ¿no? Porque, bueno, para nosotros ha sido ciertamente un regalazo, un regalazo. Él, como digo, es de Malta, bueno, había sido ya del Consejo Superior durante 12 años, ¿no? Había sido consejero de la Pastoral Juvenil, por lo tanto, pues es dentro de la congregación una figura importante. Y fue un momento también clave en la Pastoral Juvenil, porque los que sois de la obra, ahora ya estoy haciendo un spoiler de mi discurso de después, pues sabéis que se publicó en esos años el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil, que ha sido, aún ahora, con la nueva edición, sigue siendo referente para toda la Pastoral Juvenil de la congregación, ¿no? Por lo tanto, pues es ciertamente una persona que ha tenido peso en nuestros últimos años en la congregación. Y fue elegido democráticamente, en el último capítulo general, en el capítulo 29, y fue elegido, y ya digo, con esa circunstancia curiosa, que no estaba allí para decir acepto, sino que tuvo que aceptar por teléfono, ¿no? Él ha venido pues muy dispuesto, es la primera visita que hace a España como rector mayor. Por lo tanto, para nosotros más alegría todavía, hemos sido unos privilegiados, ¿no? Una pequeña isla, ¿no? Pero más grande que Malta. Sí, 2 veces más. más grande que Malta, pero todo y así, pues que él aceptó venir enseguida. Y luego también debo decir un detalle, que enseguida que le dijimos de pasar un momento por el hospital, a ver a Juanjo, que sabéis que lo tenemos ingresado, pues dijo, sí, los enfermos primero, ¿no? Y bueno, no os podéis ni imaginar la entrada, ¿no? Cómo se le iluminó la cara a Juanjo, ¿no?, al ver al rector mayor en su habitación, ¿no? Hasta yo me emociono. Bueno, pues, y yo le estoy notando eso, pues una persona muy cercana, muy humana, y que está siendo una experiencia en la comunidad muy interesante, porque estamos rezando juntos, comemos juntos los que estamos allí, y está siendo todo muy familiar, ¿no? Muy de Menorca, diría yo, ¿no? Muy de aquí, ¿eh? Y ya me callo, porque si no estaré dando yo la Muy bien. Además de la presentación del director, contamos en la mesa con Fernando Miranda, que es provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora. Por explicarlo en los términos de iglesia, es la provincia en la que se incluye Salesiano Ciudadela. Como representante también está acompañando y arropando tanto a la obra como al rector mayor en esta visita. En este momento, aunque pueda haber alguna intervención libre, podéis hacer algunas preguntas a don Fabio para ir conduciendo el diálogo. Buenos días, yo le quería preguntar, dile de qué medio eres y eso lo he dicho, soy el editor del Día que me dio. El obispado forma parte de la propiedad, la Litros Diocesana forma parte de la propiedad del Día que me dio. El significado de por qué su primera visita a España es precisamente a Menorca, Ciudadela,
¿Y qué conoce usted de la historia de la obra de Don Bosco aquí, de Piovara, del padre Federico Pareja? ¿Qué referencias tiene usted? Sí. Allora, primera cosa, ¿por qué estoy aquí? El principio es muy sencillo. Cuando recibo una invitación, creo que es una cosa muy dignitosa que uno contesta inmediatamente, ¿no? Esta mañana estaba ahí para terminar a contestar todos los correos electrónicos. La primera parte de mi día es siempre hasta la 9 debo terminar todas las respuestas. ¿Por qué? Porque hoy la dimensión de la comunicación es demasiado rápida, ¿no? Antes enviar una carta necesitaba una semana para llegar, después una otra semana para pensar, contestar. Y cuando llega la respuesta pasan 3-4 semanas, ¿no? Hoy no pasan tampoco 4 minutos, ¿no? Es decir, que es una manera contestar no solamente como un signo de educación, sino como un signo de cercanía, ¿no? Ahora, cuando ha llegado la propuesta, hacemos como se hacía siempre, ¿no? Se abre, dije inmediatamente que hablen con el inspector. Si el inspector lo ve, sí, ¿no? Adelante, se hace, ¿no? Yo recibo muchas invitaciones a visitar las casas salesianas, pero se pasa siempre a través del inspector, ¿no? Esta fue una propuesta, hablando con Fernando, me dice Fabio, sí, no, ningún problema, ¿no? Es decir, que no es que tenía una motivación particular para venir a Menorca antes de visitar, ¿no? Yo estaba aquí en España durante casi un año escolar, 23-24, haciendo la visita extraordinaria de la Inspectoría de Santiago el Mayor, desde septiembre hasta junio, septiembre 23, junio 24, 6 meses muy interesantes, muy ricos, de grande escucha de los salesianos, de los seglares, y sobre todo de los jóvenes, y claro, de los enfermos, esta es una cosa que voy a comentar después, ¿no? Es decir, que yo veo así una respuesta muy fraterna y muy respetuosa a las personas, pero para mí es también hay una significación muy interesante porque es una isla, ¿no? Es la isla que tiene el primer santuario de María Auxiliadora, antes que llegaran los salesianos, con Padre Parrija, ¿no? Y creo que el desarrollo de la obra, desde una obra empezada con un sacerdote diocesano, que es un fenómeno muy frecuente en 1800, 1900, en varias partes del mundo. De donde vengo yo, de la isla de Malta, yo vengo de la otra pequeña isla, de Gozo, aún más pequeña. Yo crecí en un oratorio que empezó con un diocesano que en 1934 participó a la canonización de Don Bosco en Roma. En 1949 vinieron los salesianos, quedaban allí solamente 16 años. Pero mi papá fue catequista, el único catequista laico. Yo crecí en este oratorio, ¿no? Como un chico pequeño, no sabía la diferencia, porque después que han partido los salesianos había un sacerdote todavía vivo, tuve la oportunidad de encontrarlo hace un mes, que ha continuado con la misma realidad salesiana. Como chicos no hemos visto ninguna diferencia, ¿no? Fue un sacerdote con el vestido semejante a los salesianos. Creo que ahí empezó. Es decir, que sí, hay una conexión, decimos, afectiva, no solamente emotiva, con la isla, ¿no? Claro, cuando tengo a visitar un país, necesito conocer el contexto, porque el contexto no es algo más de secundario, ¿no? Durante 12 años como consejero tenía a visitar muchos países, no digo cuántos porque demasiados, ¿no? Es importante conocer el país, porque no se educa en el aire, se educa en el contexto, que tiene su historia, que tiene sus particularidades. Ayer, por ejemplo, veniendo desde el aeropuerto al hospital hasta aquí, ponía preguntas sobre el tema, la industria más grande, todo el tema de la zapatería, todo eso, ¿no? Porque después, claro, hay universidad, no, es decir, que no hay jóvenes que quieren estudiar, deben salir de la isla. Con el fenómeno demográfico que lo conocemos muy bien, que cuando los jóvenes salen para estudiar, hay una pequeña minoría que regresa. Esto tiene su efecto, ¿no? Sí, es decir, sí, hay otras cosas. Me interesa mucho la historia.
Nosotros a Malta tenemos toda una parte prehistórica que llega hasta 5.000 años antes de Cristo, con muchos sitios de templos neolíticos. Es hoy que hay la Talayots, es muy interesante, ¿no? Es decir que sí. La historia es importante no solamente como algo de pasado, sino como una condición necesaria para educar en el presente. Tenía una segunda pregunta. En una entrevista que le hicieron en junio en el Boletín Salesiano Online, usted afirma que Don Bosco es más grande que Don Bosco. Le quería preguntar qué significa Don Bosco. O sea, ¿qué mensaje quiere transmitir usted? Empezamos a hablar desde el lado humano, pero no podemos dejar el lado, decimos, carismático, ¿no? Nosotros creemos como cristianos, como católicos, que cuando hay una experiencia humana enraizada en la vida del espíritu, y cuando esta experiencia sigue a ser un patrimonio local, y cuando la persona muere y la experiencia continúa no solamente a nivel local, sino a nivel universal, mucho más de lo que la persona misma podía pensar, es decir, que aquí hay un Don Bosco que ha recibido, ha maturado, ha formulado, ha compartido una experiencia educativa y pastoral, educativa enraizada en los valores del Evangelio, que después su muerte no es que ha terminado, que ha continuado. Es decir, que hay dimensiones de esta experiencia que vayan mucho más allá de la persona misma. Por ejemplo, en estos días hay un congreso, un encuentro a Roma de los históricos de la Europa para ver lo que han hecho los misioneros europeos, sea en Europa, en realidades nuevas, también fuera, y que quiere decir para nosotros hoy todo este movimiento que conocía un crecimiento en continuación hasta nuestros días, ¿no? Pero cuando yo dije que Don Bosco es más grande que Don Bosco, hay el Don Bosco, la persona que ha comunicado una experiencia compartida. Si entramos en los detalles, es una cosa muy linda, muy interesante, pero en su muerte tenemos la herencia que es Don Bosco. Nosotros hablamos en el contexto eclesial de un carisma, de una gracia, de una manera de ser, no solamente una manera de hacer. Y creo que lo que estamos testimoniando, viendo ahora, la presencia salesiana se encuentra en 137 países. La mayoría no son cristianos, tampoco católicos, por supuesto, ¿no? Y que quiere decir que esta propuesta educativa, animada, fortalecida con los valores evangélicos, y no hablamos de valores confesionales, llega a ser enraizada en una cultura musulmana, en la cultura hinduista, en la cultura budista, ¿no? Donde la propuesta salesiana se la busca, ¿no? Y creo que en este sentido que hoy tenemos un patrimonio que es Don Bosco, que es un patrimonio mundial, que a pesar de la religión, de la cultura, de la misma confesión, se identifique inmediatamente con la propuesta. Aquí entramos en todo un discurso del porqué, de qué se trata, los elementos fundamentales que tienen la capacidad de favorecer, de promover convergencia entre las culturas. Aquí tenemos tres palabras que Don Bosco nos ha dado. Entre 2 años tenemos 150 años de una famosa charla que Don Bosco tuvo en Niza, en Francia, donde Don Bosco propone 3 palabras. La primera palabra, yo uso el vocabulario que Don Bosco usaba, ¿no? Razón, religión y amabilidad. En español no es la palabra precisa, pero es la más cercana. En italiano es amorevolezza, que quiere decir amor
pero es también la voluntad de amar, amor con voluntad. La palabra más es una palabra, es muy difícil de traducir, porque también en inglés, loving kindness. Pero hoy, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en contextos musulmanes. Mi experiencia primera fue con otros salesianos. En otro salesiano hemos empezado la presencia salesiana en Túnez, en un contexto musulmán, con un colegio de 700 más alumnos, 50 docentes, profesores. No podíamos hablar de Jesús, por respeto, claro, contexto musulmán. Pero ninguno nos ha impedido, prohibido, de vivir el amor de Jesús. Porque nosotros, si pensamos al testimonio solamente desde las palabras, esto es un segundo momento. Hay el primer momento del testimonio, del ejemplo, de la cercanía, de la presencia, de la empatía, de la compasión, del acompañamiento. Muchas maneras, ¿no? Ahora, es decir, que cuando Don Bosco habla de la razón, ¿qué está diciendo? Hoy con nuestro vocabulario, hoy todo el tema de la humanidad que no sea fragmentada, humanidad que no sea anónima, humanidad que sea personalizada, no individualizada. ¿Qué quiere decir religión? ¿Solamente la dimensión ritual? ¿Solamente la dimensión de cosas que se debe hacer? O hoy, que es una cosa muy, muy evidente, es todo el tema de la búsqueda del sentido. Como personas humanas, nosotros miramos siempre hacia el alto, no solamente hacia el bajo. ¿Qué quiere decir hoy? Ayudar a los chicos de encontrar lo que están buscando sin tener el vocabulario para decirlo. Lo que llamamos el postmoderno, el postsecularizado, el postcristiano, es un ambiente muy lindo, muy favorable. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas, hay mucha búsqueda. Y Don Bosco esto lo acogió inmediatamente, ofreciendo un espacio humano, la razón, la acogida, donde se podía educar al sentido, dejar que la búsqueda escondida en el corazón podía encontrar un clima, un ecosistema donde se podía ver su crecimiento. La tercera palabra, la amabilidad, en un contexto donde los jóvenes, los chicos, se sienten amados a pesar de, sin condición. Creo que, para cerrar la respuesta, es este Don Bosco que es más grande de Don Bosco. Pero lo tenemos, el segundo, porque había lo primero. ¿Qué quiere decir? Es decir, que tenemos una responsabilidad crítica, porque el peligro es que nosotros hacemos lo que hizo Don Bosco. No. Nosotros tenemos a poner en marcha, a aplicar, a ponernos en convergencia con la posmodernidad, con el mismo espíritu de Don Bosco, con el mismo método de Don Bosco, con el mismo corazón de Don Bosco, de donde él hacía, proponía, y donde nosotros hacemos y proponemos hoy. Es una pregunta un poquito larga. Algo ha dicho, soy Antonio Fullana, medio del obispado. Algo ha dicho de la situación de la congregación, pero podría ser un poco específico. En este momento histórico, Europa, que estamos decayendo en todo lo religioso, Asia va creciendo, Sudamérica, ¿cuál es la situación de los salesianos? Sí. Ahora, es una pregunta que se hace muchas veces, ¿no? Creo que es importante decidir si vamos a ofrecer una respuesta numérica, cuantitativa, o si vamos a ofrecer un comentario cualitativo, de calidad. Sin duda, desde el lado de los números, hay el tema vocacional que está bajando, en todas las partes. Hace 15 años había una entrevista con el cardenal André Ventrois,
de París. Él comentaba cómo las vocaciones que tenemos hoy en relación a las personas que viven su fe, la relación es la misma que hemos tenido en los años 30 del siglo pasado. Antes había 100 personas que practicaban 10 vocaciones. Hoy hay 10 personas que practican y hay una vocación. ¿Por qué? Porque la vocación no nace a través de Amazon. La vocación nace, crece, está acompañada en una comunidad creyente. Es decir, que el estadio que tenemos ahora lo debemos estudiar bien para no crear problemáticas que no hay. Segunda cosa, la bajada de las vocaciones camina junto al creciente número de los seglares que comparten la misión. Hace 50 años teníamos seglares comprometidos en la misión de la Iglesia. No digo solamente salesiano. ¿Por qué lo digo eso? Porque lo que pasa en la congregación es lo que pasa dentro de la Iglesia. Había esta dimensión, esta experiencia de pertenencia, de compromiso, de formación, de deseo de trabajar que tenemos ahora, hace 50 años. La respuesta la sabemos, no la hemos tenido. Es decir, que en una baja demográfica, sabemos muy bien todo el tema de la natalidad, en España, como en Italia, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en Bélgica, en todas las partes del occidente, hay una bajada de la natalidad. Si hay una bajada de la natalidad, hay un cambio demográfico que tiene a tocar todas las dimensiones de la vida. El año pasado yo estaba en India 3 meses haciendo la visita extraordinaria de la inspectoría de la provincia de Bangalore, que tiene 2 estados, que era la Karnataka. Mira, el mismo fenómeno que hemos tenido nosotros en Europa en los años 60, 70, ahora está presente. ¿Cómo se hace? Hay mucha gente que no vive en la campaña, en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay mucho más educación, promoción de la mujer. Es una familia de 9 hijos que tienen educación, después, terminada la educación, no va a regresar con sus padres en la campaña, porque no hay trabajo. Muy bien, van a establecer una familia en una ciudad. ¿Pueden permitirse 9, 10, 12 hijos? La respuesta es no. ¿Trabaja solo el padre? No, porque deben comprar una casa. Ofrecen a ellos, a los chicos, una educación buena, posiblemente mejor de lo que ellos han obtenido. En las comunidades es interesante porque los salesianos que tienen mucho más de 50 años vienen de familias de 5, 6, 10, 8 hijos. Los que tienen menos de 40, 2, 3 hijos. De vez en cuando ponía la pregunta, vuestros hermanos y hermanas casados, casadas, la posibilidad de tener un hijo sacerdote o abogado. Y me paraba ahí. Hoy, ¿por qué? Porque no son católicos, por nada. Es que hay un terremoto valorial en la escala de los valores. Y lo que estamos viendo ahora en Europa es precisamente este camino de un cambio demográfico, cuando hay la secularización, la religión, que en España hay un libro de Andrés, no me recuerdo el nombre porque lo leí durante la visita extraordinaria, un sociólogo español muy bien preparado, que comenta el 900, el cambio político, religioso, social de la España, ¿no? Que hay el mismo fenómeno en toda la Europa, donde pasamos desde una religión cultural, los famosos 3 sujetos, 3 protagonistas sociales, ¿no? La iglesia, la familia y la escuela. Hoy, la iglesia no sabemos dónde está, la familia tampoco, y la escuela está sola.
La escuela no camina acompañada con toda la familia. Es un problema, esto es la realidad que debemos encontrar, reconocer. Como comunidad creyente, vamos a ver qué es el aporte, la aportación, la contribución que nosotros podemos ofrecer. Si estamos ahí para condenar, para mirar, pasar juicios, no sirve a nada. Es esta la realidad que el Señor nos ha enviado. Es decir, que el tema vocacional es un desafío. Como un desafío involucrar a los seglares. Yo lo que veo aquí en España, y gracias a Dios en Europa se está caminando muy bien, es involucrar a los seglares no como recursos humanos, sino como protagonistas de la misión. Esto no es una cuestión que hacemos en la casa, en la presencia, no, que es el proyecto para acompañar a los que participen en la misión. Todo el tema de corresponsabilidad, todo el tema de la comunicación, todo el tema de la formación sistemática para que el contenido siga a ser sistémico. En las casas de la Inspectoría de Santiago el Mayor, pero lo mismo pasa aquí en la María Auxiliadora, la importancia de poner, en España tenemos 3 niveles, una formación a nivel local, sistemática. No, vamos a ver, ¿de qué hablemos hoy? No, esta no es formación. A nivel local, a nivel de la Inspectoría y a nivel nacional. Es un esfuerzo que estamos haciendo en varias partes del mundo. En Europa esto es ya algo que se hace. En otras partes donde el tema de la secularización está llegando con un poquito de retraso, pero necesitamos prepararnos para que cuando llegue, ahí estamos. No es que tenemos una sorpresa, no hay sorpresa en este campo aquí. En el último cónclave, el cardenal Cristóbal López de Rabat estuvo aquí, yo le entrevisté. Le pregunté cuántos votos había tenido. Cristóbal. Sí, Cristóbal. Esto no te lo puedo contestar. Espero que no se haga la misma pregunta cuánto Cristóbal ha tenido a mí, porque si no contesta él, no puedo contestarlo tampoco yo. Claro, era posible candidato. Al final fue elegido Prevost, y es el actual Papa, que es de otra congregación, no es salesiano, no es religioso. ¿Cómo valora usted que el Papa pontífice sea Prevost, que además sea un hombre de iglesia de una congregación religiosa, aunque no sea salesiano? Sí, es una pregunta que ya me han puesto. Ahora, primariamente, ningún esperaba la rapidez de la elección. Y si no nos dejamos desafiar de esa rapidez, no hemos comprendido nada. Ninguno esperaba que 133 personas en menos de 24 horas eligen el Papa. Esta es la verdad. Pero hemos dado tanta importancia en la especulación, inútil, banal, me permitan, estúpida, pero tenemos el mismo fervor para dejarnos desafiar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no hemos comprendido? Esta es la pregunta. Pero naturalmente a los periódicos no interesa ser desafiados. Interesa muchas veces, desfortunadamente, ser sensacionales. ¿Por qué yo digo eso? Porque si vamos a leer lo que pasó, vemos como hay no solamente algo más, pero hay alguien más que está conduciendo la Iglesia. Porque tampoco los cardenales mismos pensaban esta rapidez. Algunos de los cardenales decían, es un pecado que no podemos hablar de lo que pasó. Porque Cristóbal López, el nuestro ángel, Fernández Artime, el nuestro, ¿quién fue el otro? El de Myanmar, Charles Bo, me dice, Fabio,
me dicen todos los tres, han dicho, lo han compartido, fue una experiencia pentecostal, de Pentecostés, que no sabemos, ¿no? ¿Por qué lo digo eso? Porque hay un elemento, sí, místico, que no llegamos a agarrar, a coger, ¿no? Es esto que continúa a animar la Iglesia, ¿no? Porque no se esperaba Prevost, ¿no? Pero el Señor lo ha elegido. Fue uno de los candidatos, sin duda, no fue uno de los primeros, de lo que se decía en la prensa, todo eso, ¿no? Después de un religioso jesuita, hay un religioso agostino. Yo hago mi lectura, yo creo que el Señor nos está dando un papa que la Iglesia necesita hoy en frente a los desafíos que debe enfrentar. No podemos no ver como en los últimos 5 o 6 pontífices, ¿no? Cada uno con su personalidad. No olvidemos la visita de Benedicto 2011, que todos decían, vamos a ver, ¿no? un hombre, un alemán, en España. ¿no? La reflexión del escritor peruviano, ¿cómo se llama? Después la visita en un periódico español, fue una gran sorpresa como el Papa, a pesar de su personalidad, de su carácter, sigue ser el sucesor de Pedro. Esto lo se ve cuando hay momentos donde uno espera una cosa, pero después debe testimoniar una otra. Es decir, que hay varios, los pontífices que el Señor nos ha dado, son los pontífices que están continuando. Seguramente la presencia de Papa Francisco, el pontificado de Papa Francisco, nos ha dado una mirada hacia afuera, la Iglesia en salida, pero cuidado, hacia adentro. El tema de la sinodalidad, que al inicio dicen, ¿qué pasa esto? ¿Qué es? ¿No qué es? ¿No? A mí cuando me dicen, Fabio, sinodalidad, nosotros como salesianos, es desde 1972 que tenemos la sinodalidad. Nosotros la llamamos la CEP, la Comunidad Educativo Pastoral, donde juntos, salesianos y seglares, los que están involucrados en la escuela, en el oratorio, en la parroquia, juntos formamos una comunidad que educa con el corazón del buen pastor. Para nosotros la sinodalidad no es una novedad, al revés, es un fortalecimiento que debemos continuar. En estos días, el motivo por el obispo está aquí, porque hay los equipos de la sinodalidad en Roma, estamos viendo cómo la comunidad cristiana hoy no tenemos una otra vía que caminar juntos. ¿Va a ser fácil? No. Pero no estamos aquí para vivir las realidades pidiendo, esperando que la experiencia sea fácil. Pero es la única tarea que tenemos para testimoniar al mundo lo que el mundo está buscando y que no lo está encontrando. Y creo que el Papa Francisco, las tareas que ha abierto van a continuar. Y como con cada pontífice comprendemos la herencia cuando pasa el tiempo. Hace 60 años, un poquito más, ha terminado el Concilio Vaticano II, 60 años este año, ¿no? Todavía estamos descubriendo la Lumen Gentium, que es la Iglesia, la comunidad de creyentes. Todavía estamos buscando de comprender qué quiere decir dialogar con el mundo, pero con este mundo, no con el mundo de ayer. Continuamos a ver la importancia de la centralidad de la palabra de Dios, el Dei Verbum. Estamos viendo que no hay una comunidad que de verdad no tiene el misterio de la Eucaristía en el centro de su vida, el Sacrosanctum Concilio. Es decir, que el concilio fue una mirada
que necesitamos tiempo. Me recuerdo una vez durante los años de teología en Roma, 85, 86, hemos encontrado un obispo que ha participado en la redacción de la Gaudium et Spes. Yo digo, Excelencia, ¿ma qué pasa hoy? Con todos los medios que tenemos, publicaciones, información, que todavía hay resistencia. Esto fue 20 años después de la clausura del... Me dice Fabio, mira, el concilio no es una cuestión de material compartido, imprimido, comunicado. Cada concilio necesita un siglo para ser comprendido, asumido y vivido. Es decir, que es un camino, porque no se trata de informarse, se trata de formarse cambiándose. Esto es generacional, ¿no? Quiero decir esto. Después, el Señor nos ha dado un pontífice agostino. Estoy siguiendo todas sus homilías, sus reflexiones. Esperamos la primera encíclica, pero hasta ahora mi reflexión, puede ser que no está correcta, está bien, es que Papa León nos va a ayudarnos a poner la búsqueda de Cristo en medio del vacío cultural, existencial, fragmentado que estamos viviendo. Con un sentido de búsqueda de sentido, ¿no? Que es típicamente Agustín. Sabemos muy bien la historia de Agustín, ¿no? Señor, yo te buscaba fuera y tú me esperabas dentro de mí, ¿no? Yo creo que, escuchando a Papa León, que está indicando cómo estamos perdiendo tanta energía buscando de tener la satisfacción de los deseos que tenemos fuera, pero calma. Vamos a ver, vamos a encontrarnos un poquito de ambiente de calma para entrar entre nosotros e encontrar a Él que estamos buscando fuera. Pero, digo, necesitamos esperar un poquito para ver la primera encíclica, pero veo que sea en los discursos de los últimos meses, ¿no? Después agosto fino ahora, octubre, ¿no? En todo el tema de los varios jubileos que se está celebrando, ¿no? Hay la continuidad de una iglesia que sale fuera, iglesia en salida, y hay la insistencia de continuar todo el camino sinodal. Porque el camino sinodal es interesante. Nosotros que somos hijos de esa cultura, ¿no? Es la cultura de la causa y efecto, causa y consecuencia, ¿no? El tema que Papa Francisco propuso no es un tema que debemos aplicar, sino es un tema que nosotros debemos dejarnos desafiar, porque trata no tanto la manera de hacer cosas, sino la manera de ver, interpretar las realidades que tenemos. Y creo que eso toca la identidad de la misma comunidad eclesial, ¿no? Esto él lo dice al interior de la iglesia, pero como idea, como leitmotiv, esto, ¿cómo vamos a aplicarlo en la vida política? Es suficiente ver lo que está pasando en estos últimos meses, donde cada uno busca de defender su parte, a pesar de la falta de respeto de las leyes internacionales, de las identidades particulares, de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Tener atención al otro que es débil, no atacarlo, no matarlo. ¿Qué supone para Enrique Olmedo estar en esta comunidad que celebra 125 años? Yo lo digo con antiguo alumno, mirando la lista de directores, los que fueron mis directores quedan ya muy abajo.
la alegría que yo siento, ¿usted cómo la comparte con Menorca? Me siento muy contento. Decía a Don Tati, el secretario, dijo, finalmente tendremos un fin de semana un poquito humano. No es que tenemos una cosa detrás a la otra, ¿no? Ayer, después la cena, hemos pasado una hora sobre la mesa, ¿no? Que es típico de la España esto, ¿no? Que hablando, compartiendo noticias de la casa, de la inspectoría, de la región, con Juan Carlos, ¿no? Y creo que cuando uno visita estas casas, y más lejas están desde el centro, mejor. Mejor, porque son casas que están muy involucrados en el contexto social, en el contexto local, ¿no? Encontrando a las personas, las comunidades, porque al final es la realidad de cada día que hace una casa salesiana, una casa muy linda, ¿no? Muy preciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de una casa salesiana es en su capacidad de ponerse como espacio relacional. Si nosotros leemos con las categorías, decimos, humanas, pero no solamente humanas, espirituales, vemos que el secreto de Don Bosco fue encontrarse y escuchar. Tenemos 3 vidas de Don Bosco, de 3 chicos, pero tenemos también el hecho cuando encuentra el primer chico en la sacristía de San Francisco de Asís en Turín. Si hacemos una lectura semiológica, como Don Bosco presenta el primer momento que encuentra a los chicos, Don Bosco no habla, Don Bosco pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Tienes padres? ¿Sabes escribir? ¿Trabajas? ¿Estudias? Es interesante, porque hay el mismo modelo, que quiere decir que cuando Don Bosco encuentra a alguien, toda la importancia es la persona, es la humanidad. Es que nosotros buscamos de vivir una presencia como esta, muy sencilla, muy al interior del tessuto, del contexto social, es como nuestras presencias en todo el mundo, ¿no? Puertas abiertas, venga. Creo que poder vivir unos días en una comunidad como esa, para mí es un regalo, ¿no? Porque uno después escucha a las personas, y gracias a Dios es la manera como cada casa se presenta. Todas, casi. Tenía una última pregunta, y a ver si nos puede explicar brevemente cuál es el sentido, cuál es el significado de la estrella que usted dice, fate quello que vivirá Sí. que transmitir con este aguinaldo. Sí, allora, lo que pasa es esto. Hemos tenido un encuentro de los grupos de la familia salesiana el mes de junio. Lo que hacemos es que discutimos el aguinaldo del año corriente y después algunas propuestas, ¿no? Es interesante porque desde la lectura del aguinaldo de la esperanza del año pasado, desde la reflexión del capítulo general nuestro, apasionados por Jesucristo, dedicados a los jóvenes, el discurso se decía, ¿por qué no tomamos la identidad de la fe? Porque si la esperanza es una persona, que es Jesucristo, necesitamos encontrar a esa persona poniéndonos en sus manos. Es decir, que tengamos fe en Él, que yo me confío en ti. Un poquito a la vez salió afuera esta idea, si podemos hacer como tema el tema de la fe, ¿no? Yo elegí ese momento del Evangelio de Juan al inicio, capítulo 2, porque
se puede ver una situación muy semejante a lo que estamos viviendo nosotros. Nos está faltando el sentido de la vida. Nos están faltando las causas príncipes que nos dan alegría hoy hasta la mañana. Nos está faltando el vino. Y creo que nosotros, que la devoción a María Auxiliadora la conocemos muy bien, yo veía en María una persona típica que, viendo la crisis, no la comenta, sino la acoge con una mirada materna y la presenta a él que podía ser algo. Sí, pero mi hora todavía no ha llegado. Muy bien. Ustedes que tienen la responsabilidad, cuando llega su hora, que estén prontos. Ahora aquí hay una otra cosa que yo la comento en el texto, ¿no? Los siervos en el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego. Hay la palabra doulos. El doulos es el siervo que depende completamente de la familia. Cuando el hijo que deja su casa regresa a su padre, pide que sea un doulos, sin identidad, sin pertenencia, sin familia, sin nada, sin nadie. Al padre dice que yo diáconos. Los siervos de Caná son diáconos, es decir, que tienen la responsabilidad de gestionar la realidad. Es decir, la escucha no es solamente para resolver el problema, sino para poner en marcha el sentido de la vida. Pero a ellos se pide no solamente la dimensión profesional de gestionar, a ellos se pide también la dimensión de la confianza. Que ustedes llenen los contenedores. Agua, madre mía, vamos a hacerlo. Que ustedes van a compartir el agua. Con el peligro que todo el mundo empiece a reír de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Vino, agua. Hemos pedido el vino, ustedes vienen con el agua. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy? Ponernos al servicio de la palabra de Dios para lo que hacemos, lo que tenemos, sigue a ser algo que puede favorecer el sentido de la vida, la alegría de la vida, ¿no? Yo espero, porque aquí hay toda una cosa, que todo el tema de la fe, que no se reduce sencillamente a la falta de razón, que no es esto. La fe cristiana es una fe que yo la vivo porque me siento amado. Sintiéndome amado, que yo me confío. Es por eso que viene la esperanza. Si la esperanza es una persona, la fe es una relación. Es por eso que los tres virtudes teologales, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel humano, si estamos ahí a comentar estas tres virtudes, aumentarlas, también en un contexto no cristiano, tiene sentido, porque todo el mundo está buscando hoy, qué significa vivir hoy hasta mañana. Todo el tema de la falta de esperanza, de la precariedad, los jóvenes son las primeras víctimas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tener esperanza? Pero porque tengo alguien que me facilite el espacio, que me dé la oportunidad para vivir una relación con él en un contexto de amor. Y aquí entramos en el sistema preventivo de Don Bosco. Muy bien. Pues damos las gracias en este momento por esta rueda de prensa con don Fabio. Ahora tendremos un breve momento de convivencia hasta las 11, que es el siguiente momento. Sabéis que contaréis con los salesianos siempre, porque sabemos que contaremos con los medios cada vez que nos podamos. Así que necesitamos en este momento esta rueda de prensa. Muchas gracias.
Muy bien.